en el rincón oriental de la Europa cristiana naciente, en una época en la que el Imperio Romano ya no dominaba, pero su huella aún latía en los caminos, los muros y las lenguas de sus pueblos. Surgió una figura que marcaría profundamente el destino espiritual de una región hasta entonces sumida en el silencio del paganismo y el olvido. San Ruperto de Salzburgo, obispo, misionero, fundador de ciudades y sembrador de esperanza, fue un hombre que no solo llevó la cruz al corazón de Baviera, sino que también supo convertir las ruinas del pasado en cimientos para el futuro de la fe cristiana. Su historia se inscribe entre la niebla de los siglos VII y VIII, cuando el cristianismo, aunque ya reconocido en muchos reinos, aún luchaba por arraigarse en los rincones más remotos de Europa, allí donde los antiguos dioses germánicos aún ocupaban altares improvisados en los bosques y montañas. Se cree que Ruperto nació alrededor del año 660, aunque algunos relatos lo sitúan incluso antes. Su lugar de nacimiento no está del todo claro. Algunas tradiciones afirman que era de origen irlandés o escocés, mientras que otras sostienen que nació en el seno de una familia noble franca, quizá en las tierras de la actual región de Renania, pero lo que es casi unánimemente aceptado es que provenía de una familia de alta alcurnia, posiblemente con lazos directos con la corte merovingia. Este origen aristocrático le aseguró desde niño una educación privilegiada, aprendió latín, estudió las escrituras, fue instruido en los cánones de la Iglesia y tuvo acceso a una vida de relativa comodidad. Pero a diferencia de muchos de su clase, Ruperto no se dejó seducir por el poder ni por la vida cortesana. Desde temprana edad, manifestó una inclinación natural por la vida espiritual. No era un joven común, sus contemporáneos lo describen como piadoso, reflexivo, amante del silencio y del estudio. Su amor por la oración lo alejaba de los salones de banquetes y lo llevaba, en cambio, a las iglesias, a los monasterios, y a los rincones más tranquilos donde podía contemplar a Dios. Tenía algo especial, una fe que no necesitaba ser demostrada con palabras, porque se percibía en su manera de vivir. Quienes lo conocían sabían que estaba llamado a algo grande. Con el tiempo, su reputación como hombre sabio y profundamente espiritual se extendió, hasta que fue elegido como obispo de Worms, una ciudad que había sido un importante asentamiento romano y que, en el siglo VII, era un enclave cristiano en medio de una región aún influida por costumbres precristianas. Ser obispo en aquella época no era un cargo simbólico ni una posición meramente litúrgica. El obispo era el pastor, el administrador, el organizador de la comunidad cristiana y, a menudo, también una figura diplomática. Su papel era formar, proteger, guiar, consolar y, muchas veces, corregir. Sin embargo, Worms no era una ciudad fácil. Aunque oficialmente cristiana, muchas de sus gentes conservaban prácticas supersticiosas, creencias sincretistas y un profundo apego a las antiguas formas de espiritualidad pagana. Ruperto, con su espíritu misionero, no se limitó a cumplir con los rituales establecidos. Se lanzó a predicar con firmeza, a reformar las costumbres, a denunciar las injusticias, a combatir la tibieza espiritual. Y esa audacia no fue bien recibida por todos. La tradición cuenta que su mensaje fue rechazado por una parte importante de la población y que incluso llegó a ser víctima de burlas, persecuciones y amenazas. Finalmente, su presencia se volvió tan incómoda que fue expulsado de la ciudad por los mismos que debía guiar. Para cualquier otro, este podría haber sido el final. ¿Qué podía hacer un obispo sin diócesis, sin fieles, sin lugar donde ejercer su misión? Pero para Ruperto, aquel rechazo no fue una derrota, sino una oportunidad. La historia da un giro inesperado cuando, poco tiempo después, un emisario llega con una invitación que cambiaría el rumbo de su vida y de toda una región. Teodo II, duque de Baviera, enterado de la fama de Ruperto como predicador y organizador, lo invita a visitar su territorio con una propuesta clara: evangelizar a su pueblo y ayudar a estructurar la fe cristiana en tierras donde, aunque el cristianismo se había asomado tímidamente, aún no había echado raíces firmes. La decisión de Ruperto de aceptar esta invitación fue, en esencia, la de un hombre que no buscaba la comodidad ni el reconocimiento, sino el cumplimiento de una misión. Sabía perfectamente lo que le esperaba: tierras difíciles, pueblos divididos entre la fe y el paganismo, condiciones duras y la incertidumbre de si su mensaje sería bien recibido.
pero también sabía que, si no él, ¿quién? Así, sin vacilar, se puso en camino, acompañado de un pequeño grupo de seguidores, entre ellos algunos monjes y clérigos que compartían su visión. El viaje hacia Baviera no fue fácil. Aquellas tierras, en el corazón de Europa, eran ricas en naturaleza pero aún salvajes en su organización social y religiosa. Las carreteras eran poco más que senderos, las aldeas estaban aisladas unas de otras, y la gente vivía con miedo y dependencia de las fuerzas naturales que no comprendían del todo. El cristianismo había llegado por la frontera, pero su presencia era débil y en muchos lugares apenas se conocía de oídas. Ruperto, sin embargo, no veía obstáculos, sino almas sedientas de verdad. Su primera parada fue en Regensburg, donde fue recibido con respeto por el duque Teodo. Allí, Ruperto comenzó su labor con sabiduría, no impuso, no condenó, sino que observó, escuchó, entendió. Pronto comenzó a predicar, a bautizar, a organizar la vida cristiana con un enfoque pastoral y misionero. La semilla de la fe comenzaba a germinar de nuevo, esta vez con raíces más profundas, más conscientes. Pero Ruperto no se conformó. Su mirada iba más allá. Quería un lugar desde el cual pudiera irradiar la fe, formar nuevos evangelizadores, construir no solo iglesias, sino también comunidades sólidas que pudieran sostener el cristianismo a largo plazo. Fue así como, en uno de sus recorridos, llegó a las orillas del río Salzach, donde yacía un antiguo asentamiento romano semiabandonado, cubierto por la vegetación y el olvido. El lugar se llamaba Jubabum. Las ruinas hablaban del esplendor pasado, pero también del abandono espiritual. Y Ruperto, una vez más, vio lo que nadie más veía: potencial. Futuro. Misión. Hasta aquí llega esta primera parte de la historia de San Ruperto de Salzburgo, su origen noble, su temprana vocación espiritual, su fallido pero formativo episcopado en Worms, y su respuesta valiente al llamado de evangelizar una tierra nueva. Cuando San Ruperto contempló las ruinas silenciosas de Jubabum, no vio únicamente restos de una ciudad romana olvidada. Vio el terreno fértil donde nacería un nuevo corazón cristiano para Baviera. Aquel lugar, cubierto de maleza, piedras derrumbadas y el eco del pasado imperial, sería transformado por la visión, el trabajo y la fe de un obispo que no se dejaba intimidar por la desolación. Para Ruperto, cada piedra caída era una promesa de lo que podía ser reconstruido, no solo con manos, sino con almas. Con la bendición del duque Teodo y la ayuda de su pequeño grupo de misioneros y colaboradores, Ruperto comenzó la reconstrucción de Jubabum, no simplemente como una ciudad, sino como un centro espiritual. Su primer gran obra fue la fundación de un monasterio benedictino, que se convertiría en la futura abadía de San Pedro, el primer gran núcleo cristiano en la región. Este monasterio no solo sería un lugar de oración, sino también de estudio, de formación para nuevos evangelizadores, de encuentro entre la fe y la cultura. Allí nacieron escuelas, se copiaron manuscritos, se formaron líderes eclesiásticos. El monasterio era el corazón que empezaba a latir en el cuerpo de una ciudad renacida. Poco a poco, Jubabum volvió a cobrar vida, esta vez bajo el nombre de Salzburgo, ciudad de la sal, en referencia a las ricas minas de sal de la región que Ruperto supo reactivar y administrar sabiamente. Con gran inteligencia pastoral, él entendió que el desarrollo económico podía ir de la mano del espiritual. Reorganizó el comercio de sal y otras actividades productivas, pero siempre con un profundo sentido de justicia, asegurándose de que los recursos sirvieran al bien común y a la estabilidad de la comunidad. Su liderazgo no solo atrajo conversos, sino también pobladores, trabajadores, campesinos, que vieron en aquel nuevo centro cristiano un refugio, un hogar, una oportunidad. Además de Salzburgo, Ruperto fundó varias iglesias y comunidades cristianas en diferentes partes de la región alpina. Viajaba incansablemente a pie o en mula, cruzando valles, ríos y montañas, llevando el evangelio hasta los rincones más apartados. Su presencia no era la de un conquistador, sino la de un sembrador. Hablaba con los jefes locales, con las familias, con los ancianos de las aldeas, compartía el mensaje de Cristo con respeto, con paciencia, con la autoridad que da la coherencia de vida. Su misión era pacífica pero firme, profundamente arraigada en la convicción de que la fe transforma, no impone. En este trabajo misionero,
Ruperto también entendió el poder de la educación. Fundó escuelas, promovió la alfabetización, enseñó no solo doctrina cristiana, sino también principios básicos de higiene, agricultura y vida comunitaria. Enseñaba con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Nunca pidió nada que él no estuviera dispuesto a hacer primero. Su vida austera, su generosidad hacia los pobres, su disposición constante al servicio, le ganaron el amor del pueblo y el respeto incluso de quienes aún no se habían convertido al cristianismo. Con el paso de los años, el obispo Ruperto no solo se convirtió en el referente espiritual de Salzburgo, sino también en su padre fundador. A él se debe no solo la estructuración de la Iglesia en la región, sino también la recuperación de la identidad urbana, económica y social de una ciudad que había caído en el olvido. Su figura era buscada en momentos de consejo, de dificultad, de conflicto. Era pastor, maestro, guía y protector. Se dice que San Ruperto falleció en el año 718, en Salzburgo, probablemente en la víspera de Pascua. Su muerte no fue el fin de una vida gloriosa, sino el comienzo de una memoria viva que nunca se apagaría. Fue enterrado en la iglesia de San Pedro, el monasterio que él mismo había fundado, y que pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Su tumba, aún conservada, sigue siendo un símbolo del origen cristiano de la ciudad y un testimonio de lo que un solo hombre puede lograr cuando se entrega por completo a Dios y a los demás. San Ruperto de Salzburgo fue canonizado por aclamación popular mucho antes de que existieran los procesos formales de canonización. Su vida sencilla y a la vez heroica lo convirtió en el patrono de Salzburgo y uno de los grandes santos misioneros de Europa Central. Su legado permanece no solo en las piedras antiguas de la ciudad que fundó, sino en el espíritu de servicio, hospitalidad y fe que aún resuena en las iglesias y monasterios que siguen su inspiración. En la voz de los santos, recordamos y celebramos a hombres como San Ruperto, cuya vida es una llamada viva a salir de la comodidad, a reconstruir desde las ruinas, a evangelizar con humildad y valentía. Si la historia de este gran obispo y fundador te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este camino de redescubrir las vidas que transformaron el mundo a través del amor de Cristo. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer. Comparte este video con tus seres queridos y juntos sigamos construyendo una comunidad que mira al pasado con gratitud y al futuro con esperanza. Nos vemos en el próximo episodio.